Hoy vamos a adentrarnos en la historia de dos mujeres de la antigua Cartago, una joven noble y su esclava. Su único crimen fue tener una fe que las convirtió en hermanas y que las enfrentó directamente al poder de Roma. Su testimonio de una fe inquebrantable ante la prueba más dura de todas, la del martirio, sigue interpelándonos a día de hoy. Vamos a conocer su historia. Con estas palabras, Vivia Perpetua, una joven de tan solo 22 años, selló su destino. Y ojo, porque esta frase no es una simple declaración, no, es el eje central de toda su vida. Su identidad en Cristo estaba por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otro nombre, incluso el de hija o el de madre. Bueno, pues para entenderlo todo tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en Cartago, en el norte de África, a principios del siglo III. El emperador Septimio Severo ha lanzado una persecución con un objetivo muy claro. Quiere frenar a toda costa la expansión del cristianismo. Así que el ambiente es de miedo y la fe se pone a prueba en cada momento. Y es aquí donde su historia rompe por completo los esquemas de la época. Por un lado, tenemos a Perpetua, una mujer noble, culta, con una vida comodísima. Y junto a ella, Felicidad, que era su esclava y además estaba embarazada. En el Imperio Romano, un abismo social las separaba. Era algo impensable, pero en la fe eran hermanas, eran iguales, y se estaban preparando juntas para recibir el bautismo. Estamos en el año 203, y hay un detalle clave. El edicto del emperador era muy específico. No iba en contra de los cristianos de toda la vida, sino que prohibía explícitamente las nuevas conversiones. Por eso, los catecúmenos, o sea, los que se estaban preparando para el bautismo, como Perpetua y Felicidad, eran el objetivo principal. La estrategia era clara: cortar el crecimiento de la Iglesia de raíz. Pero fijaos, la prueba más dura para Perpetua no vino de los soldados ni de los jueces, vino de su propia casa. Su padre, que era pagano, la quería con locura, y su dolor se convirtió para ella en la mayor de las tentaciones. Es que, escuchemos las palabras que su padre, desesperado, le suplicaba, según lo narra la propia Perpetua en su diario. «Hija, ten piedad de mi cabeza gris, ten piedad de mí, tu padre, piensa en tu hijo, que no podrá vivir una vez que te hayas ido». Es un ruego que busca destrozarla, apelar a su amor de hija y de madre para que renuncie. Y aquí es donde vemos la increíble fortaleza de Perpetua. Su respuesta, serena, firme, no es un rechazo a su padre, es la afirmación de una confianza mucho más grande. Todo sucederá en el banquillo de los acusados como Dios quiera, porque puedes estar seguro de que no estamos abandonados a nosotros mismos, sino que todo está en su poder. Su fe no la aísla, sino que la ancla en una verdad más profunda. La realidad de la presión era sencillamente brutal. La propia Perpetua lo describe con una crudeza que te pone los pelos de punta. Quedé consternada porque nunca me había encontrado en lugar tan oscuro. El calor era sofocante, los guardias les extorsionaban y por encima de todo, como madre, una angustia la consumía. Me torturaba la preocupación por mi bebé. Pero en medio de toda esa oscuridad, Perpetua recibió una serie de visiones que no solo le dieron una fuerza sobrenatural, sino que le confirmaron que su camino, por doloroso que fuera, conducía a la vida. Esto es algo realmente fascinante. La visión más famosa es la de una escalera de bronce, muy estrecha, que lleva hasta el cielo. Justo en la base hay un dragón enorme esperando para atacar. A los lados, todo tipo de armas. Para poder subir, tiene que pisar la cabeza del dragón, un símbolo clarísimo de la victoria sobre el mal. Y al final de esa subida le espera un jardín inmenso y la figura de un pastor. Y las palabras de ese pastor que representa a Cristo son de una ternura que sobrecoge. Me alegro de que hayas venido, hija mía. Con esta visión, Perpetua entendió perfectamente que el martirio no era una derrota, sino la puerta de entrada a la verdadera vida. La paz que sintió fue absoluta. Pero la historia de Felicidad no es menos impactante. En su 8º mes de embarazo, su mayor angustia no era la muerte. Y esto es increíble. Su mayor angustia era que la ley romana prohibía ejecutar a mujeres encintas. Tenía miedo de que su martirio se retrasara y no poder morir junto a sus hermanos. Así que todos oraron juntos y, como un acto de providencia, dio a luz a una niña en la propia celda. Ya estaba lista. Durante el parto, un guardia se burló de sus quejidos. Y la respuesta de Felicidad es uno de los testimonios de fe más profundos que existen. Escuchen, ahora soy yo la que sufro, pero entonces habrá otro dentro de mí que sufrirá por mí, igual que yo sufriré por él. Tenía la certeza absoluta de que no iba a afrontar ese dolor sola, de que el propio Cristo sufriría en ella y con ella. Y llegó el día. Salieron de la cárcel hacia el anfiteatro. Las crónicas de la época dicen que no iban con miedo, sino con los rostros llenos de paz, como si fueran al cielo, temblando más de alegría que de temor.
Su primer acto de desafío en la Ena fue simbólico, pero potentísimo. Les querían obligar a vestir las ropas de las sacerdotisas paganas y se negaron en rotundo. Como dijo Perpetua, hemos venido hasta aquí por nuestra propia voluntad, para que nuestra libertad no sea violada. Incluso, en ese último momento, defendieron quiénes eran en Cristo hasta el final. Lo que sucede a continuación, de verdad, es algo que te deja sin palabras. Después de ser embestida por una vaca, la primera preocupación de Perpetua fue cubrirse la pierna, arreglándose la túnica por pudor. Después, pidió un alfiler para recogerse el pelo, porque morir despeinada le parecía impropio de una mártir, casi un signo de luto en su momento de gloria. Y al ver a Felicidad en el suelo, se acercó, le dio la mano y le ayudó a levantarse, juntas hasta el último segundo. Y justo antes de que los gladiadores les dieran el golpe de gracia, se dieron el beso de la paz. Un gesto litúrgico, un gesto de la Eucaristía, que sacado del templo y llevado a esa arena sangrienta, se convirtió en el sello definitivo de su hermandad. Un último testimonio silencioso de un amor que la violencia del mundo no podía apagar. Claro, al escuchar todo esto, es imposible no pensar en las palabras de San Pablo en su carta a los romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La vida de estas mujeres es la respuesta hecha carne. Ni el dolor familiar, ni la cárcel, ni las fieras, nada pudo. El testimonio de Perpetua y Felicidad no murió en la arena de Cartago, ni mucho menos. Su historia, gracias al diario que escribió la propia Perpetua, se difundió por toda la cristiandad y se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones y generaciones. Y su legado sigue vivísimo en el corazón de la Iglesia. Cada 7 de marzo celebramos su memoria. Sus nombres resuenan en la principal plegaria de la misa, el canon romano, junto a los apóstoles. Y por supuesto, su testimonio como madres las ha convertido en patronas, Perpetua para las madres lactantes y Felicidad para las mujeres que afrontan partos difíciles. Al final, si nos quedamos con una cosa de su testimonio, que sea esta. Nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo o de dolor, sino en una fe que es capaz de dar sentido a ese sufrimiento. Nos hablan de una libertad interior que ninguna cárcel puede quitar, una libertad que se apoya en un amor más fuerte que la propia muerte. Y así, qué mejor manera de terminar este recorrido que con las palabras de la propia Iglesia. Una oración que pide para todos nosotros un eco de esa misma fortaleza que brota del amor de Dios. Señor y Dios nuestro, las santas mártires Perpetua y Felicidad, movidas por tu amor, vencieron los tormentos y la muerte. Concédenos, por su intercesión, crecer siempre en ese mismo amor divino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.